Ya no se preocupen, que no vamos a tardar mucho. Déjenme dar un momentito para que terminen de entrar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por ahora no, doctora. Ok. Entonces, déjenme terminar de medio. Yo creo que ya. Ok, entonces sí, anotaron lo del tema, que eso es muy importante que se lo aprendan, que lo conozcan, que recuerden lo que yo les dije al inicio, que ningún paciente dice, déjame ir a un reumatólogo, en realidad, cuando tiene algo real, casi siempre es un ortopeda o el médico, su internista, o en el caso de ustedes, tal vez una pasantía. Tienen que saber diagnosticar y tienen que saber ver una radiografía de manos de un paciente con una probable artritis. Entonces, doctora, disculpe, en cuanto a lo de tema, usted dijo tejido blando, espacio articular, alineación, ¿y la M de qué era? mineralización. Ok, gracias. Que es que uno ve aquí la calidad del hueso, que se ve en realidad más. Yo siempre tengo confusión, no sé si es radiopaco, creo que es la palabra, menos radiolúcido. Como que se ve que hay pérdida de la calidad del hueso. Ok, ahora sí. Entonces, sí les dije con la lupita que veíamos si hay erosiones o si hay quistes. Entonces, miren aquí. ¿Se anima alguien a leerme como esa radiografía, la primera? Es mi mismo paciente. Sin pena, o sea. Vamos a ver, miren, esta es la evolución natural de un paciente sin tratamiento de artritis reumatoide. Dijimos que tema, la T, tejido blando. ¿Habría tejido blando? ¿Hay afectación, hay inflamación de tejido blando en esta radiografía, en la primera? Yo creo que sí. 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 Miren la mano se ve inflamada completamente, sí. Y miren aquí, por ejemplo, a nivel de las articulaciones, sí, definitivamente, aquí sobre todo se ve inflamación de tejido blando. O sea, si este paciente, empezamos con la descripción, tiene edema de tejido blando. Espacios articulares. ¿Cómo están los espacios articulares? Sobre todo aquí, interfalángica proximal, metacarpofalángicas. Disminuidos. Más unidos. Espacios articulares disminuidos, de cierta forma global, pero más acentuados en interfalángicas proximales. Están conservados, aquí en carpo todavía están conservados. La mineralización, ¿cómo está? Ausente. No ausente, porque no podemos decir eso, o sea, disminución de la mineralización en comparación, por ejemplo, con Radiopaca. Exactamente, radiopaca, hay disminución de la mineralización, hay esclerosis subcondral, que eso no está en el tema, pero miren qué brillante se ve ahí, esos datos de inflamación. Y la A de alineación, ¿habría alguna desviación o un problema con la alineación aquí? Tal vez un poquito ahí, un poquito, pero en realidad no hay trastorno de la alineación. Aquí me está señalando que hay una pequeña erosión. Recuerden que yo le dije que en realidad eso es difícil, que uno lo ve así como con la lupa. Pero bien, excelente. Déjenme admitir. El mismo paciente. Miren ya la diferencia. Aquí tenemos que, yo no veo, aquí puede que haya, pero no hay edema de tejido blando como tal. ¿Cómo están los espacios articulares? Ya aquí sí se ven bastante disminuidos. De hecho, aquí están anquilosados. Anquilosados es el término que utilizamos para decir que el espacio se perdió y que el hueso se unió. Ya un hueso que se unió así, no hay movimiento, no hay forma porque no tiene articulación. Miren, espacios ausentes en interfalángicas proximales, disminuidos, todavía presentes, pero disminuidos, pero muy diferente aquí, en las metacarpofalángicas. Los huesitos del carpo también bastante comprometidos, hay algunos aquí ya que están unidos. Mineralización, miren la diferencia de hecho.
muy comprometida, disminución importante de la mineralización. Alineación sí, tenemos ya un poquito más importante el trastorno de la alineación aquí en este dedito. Igual estas pequeñas cosas que se ven más grandes aquí son erosiones. O sea, por lo menos aquí que se ve bien marcadito. La misma mano, el mismo paciente, ya déjame ver que no veo, sin tratamiento, espacios articulares prácticamente perdidos. Miren a nivel del carpo ya, en realidad el carpo está anquilosado. Un carpo anquilosado ya es un carpo que no se puede mover, es un paciente que ya tiene la mano así, que no puede hacer ningún otro movimiento con la mano. Los espacios están prácticamente perdidos todos. Aquí miren la apófisis, bueno, seguir con tema, ¿verdad? Puede, sí, miren, edema de tejido blando, espacios articulares ausentes, perdidos, ya hay anquilosis, la mineralización muy disminuida, ya el hueso se ve casi completo con pérdida de la mineralización. Alineación, sí, miren, un trastorno súper importante de la alineación, este huesito que hay una subluxación, aquí también hay otra subluxación y aquí aparentemente también va a haber otra subluxación. Todas las flechitas son erosiones, quistes. Miren aquí algo muy importante, la apófisis estiloides se perdió. Esa es una parte del huesito que se va, a medida que la artritis va avanzando, se va desapareciendo, se va corrompiendo, así, no sé decir la palabra justa, pero un dato de artritis crónica es que la apófisis estiloides desaparece. Y miren, ya esta mano, aquí es un solo hueso. Probablemente ya no tenga Doctora, ni blando. Ajá. perdón que la interrumpa, pero en la primera imagen yo no veo como la diferencia entre la primera y la segunda, porque en la parte del metacarpo, digo, porque para mí que en la primera también estarían anquilosados, ¿no? ¿Qué dices aquí? No, Ajá. anquilosados. Ahora yo La le he dicho ya. articulación radiocarpiana se ve más ¿cómo por favor? Ah, en la del carpo, tú te refieres. Ajá. Bueno, Perdón, en sí, la del la del carpo, tú carpo. sabes que depende de dónde tú te hagas la radiografía, en realidad, puede variar mucho la técnica, pero no, mira, si tú te fijas, mira espacios aquí, espacio aquí, este es un huesito aquí, espacio aquí, ahí, y todavía la apófisis estiloide, que es un signo temprano. Aquí en realidad no hay tanta variación, tal vez más que aquí, y aquí tal vez que puede estar disminuido, hay esclerosis, pero es verdad, mira, ahí la diferencia en realidad no es tanta, es más por la disminución de la mineralización y sí tal vez un poquito más disminuido en las del carpo. Sin embargo, por ejemplo, en las interfalángicas proximales, en las metacarpofalángicas, sí se nota bastante diferencia. No todos los pacientes van a tener todas las manifestaciones así como que todos los huesitos anquilados al mismo tiempo y por eso, anquilosados, perdón, y por eso es que uno tiene que buscarlo con lupa, mirar y escribir. Por ejemplo, ¿qué escribir? Que en mi primera consulta mi paciente tenía una radiografía con esta descripción, hay que repetírsela siempre al año, la radiografía de las manos, para ver el año siguiente, si yo le puse tratamiento a mi paciente, se supone que no debe progresar eso, que le fue peor, que progresó, que se dañó radiográficamente. Si mi paciente tiene, aunque sea un poquito de disminución o en algún lado tiene algún cambio, yo puedo asumir que la enfermedad progresó o que no se tomó el tratamiento o que el tratamiento fue insuficiente o que la paciente hizo inflamación subclínica, que a pesar de estar bien clínicamente, con marcadores bien, ella seguía con inflamación que iba destruyendo sus huesitos. Pero tú tienes razón, la diferencia no es tan marcada aquí en estas dos y eso no tiene que ser relevante, o sea, no importa. Aquí sí, mira aquí sí ya los huesitos están casi completamente anquilosados todos y la apófisis estiloides no está. Y ni decir ya en esta mano, que es, dicho sea de paso, el mismo paciente, ahí sí ya definitivamente todas las articulaciones están anquilosadas, hay mucha pérdida de la mineralización y hay mucho trastorno de la alineación. Miren como hay varios deditos subluxados. ¿Alguna otra pregunta con relación a la radiografía de las manos? Que es sumamente importante que ustedes aprendan a ver la radiografía de las manos, porque ustedes son los que la van a ver. Y el radiólogo, con todo el respeto para los radiólogos, ¿verdad? Por cuestiones de que tal vez eso es irrelevante, lo más que te puede reportar es datos de artrosis, pero que eso es como muy grande, o una radiografía normal. Todas esas cositas pequeñitas, ustedes tienen que saberla y tienen que saberla buscar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿De la radiografía de las manos? No. No.
Entonces, ustedes me dicen, porque yo sé que ya son las 2:30, si quieren, si pueden seguir un poquito más o lo dejamos para la otra clase. Si pueden seguir, seguimos, no es tanto, y es mejor salir de artritis en realidad. Pero si la mayoría tiene clase, Yo creo que lo que estamos aquí ya no tenemos clase porque son las 3 y 14 y 37. ok, pues yo voy a, déjame ver cuántos están. 14. Ok, no eran tantos como quiera. Yo, ok, voy a seguir. Entonces, miren, jóvenes. Sí, entonces ya yo le hice la radiografía, le hice los laboratorios a mi paciente y definitivamente, sí, mi paciente tiene artritis reumatoide. Pero sucede que para que todo el mundo hable como el mismo idioma y no sea así como percepción o muy personal, déjenme mandar a callar aquí en mi casa un momentito. Ok, entonces para que todo el mundo hable como el mismo idioma, se crearon criterios que no son de diagnóstico, son de clasificación, pero nos ayudan prácticamente para que no se nos quede nadie fuera del diagnóstico. Quiero que sepan algo muy importante con esto. Si ustedes buscan en internet, todavía es común que aparezcan criterios diagnósticos de artritis reumatoide, les van a salir los criterios del ACR del 80 y algo. Esos criterios, en realidad no se utilizan ya. ¿Por qué? Porque para yo diagnosticar a mi paciente con artritis reumatoide, según los criterios del 80 y pico, yo necesitaba que mi paciente tuviese erosiones en la radiografía, que tuviese nódulos, que tuviese algunos de los deditos contracturados de la forma típica. Y ok, excelente, pero ya que el diagnostiqué, pasaron 10 años para que mi paciente tuviera todas esas contracturas y todas esas erosiones. Excelente, pero eso ya es artritis de libro, o sea, obvio. El objetivo en la medicina y en artritis reumatoide y en todo lo reumatológico es que se diagnostique temprano para tú prevenir, no tratar, o para que la ventana de oportunidad para el paciente sea mayor. O sea, si yo te diagnostico antes de que te empiecen las erosiones o antes de los deditos, yo te voy a dar una oportunidad grandísima de tú tener no tener limitaciones, tener una vida sin problemas. Entonces, atendiendo a eso, se crearon estos nuevos criterios en el 2010, por ahí, que lo que trataba era de que fuera súper temprano. Entonces, para estos criterios, lo que se planteó fue varios ítems y se le daba una puntuación. Entre esos ítems estaba la afección articular. Y miren aquí, por ejemplo, se le daba más puntos mientras más pequeñitas y más fueran las articulaciones. Porque recuerden que el patrón típico de artritis es de pequeñas articulaciones. Se le daba puntuación hacia el paciente tenía o no el factor reumatoide o el anti-CCP, que estas son las siglas en inglés. Se le daba mucho, o sea, mucho peso, un punto, perdón, pero importancia al hecho de que sean 6 semanas o más, siendo un punto corte porque se supone que antes de 6 semanas puede ser cualquier cosa, sobre todo alguna enfermedad viral. Recordando, por ejemplo, a los que le dio la chikungunya, si ustedes tal vez se sacan la puntuación, probablemente tenían muchas articulaciones, probablemente también tenían eritro y PCR elevada, que es el otro ítem que no me di cuenta que lo corté en la pantalla, pero abajo está que se le da un punto a si tiene eritrosedimentación o PCR elevada. Entonces, ahí la puntuación se necesitaban más de 6 para tú diagnosticar tu paciente con artritis. Con eso quiere decir que el paciente, por ejemplo, si tiene los 5 puntos por las articulaciones, si tiene tal vez más de 6 semanas o eritro elevada, tal vez no necesite el factor reumatoide y así. El objetivo es que se diagnostique de forma súper temprana, antes de que el paciente tenga ya esas contracturas y todas esas manifestaciones tardías. Ojo, porque si lo buscan en internet y en algunos libros viejos todavía aparecen los criterios anteriores, pero ya recuerden que para diagnóstico temprano no se utilizan esos criterios. Entonces, miren, aquí yo les voy a mostrar algunas imágenes de pacientes así como ya manos típicas de pacientes un poquito más avanzados, podría decirse. Este es un paciente con artritis reumatoide. Miren, tiene aquí pérdida del valle, miren todo esto como está inflamado, recuerden que ustedes tienen que valorar esto, y este signo así se llama como pérdida del valle.
Tiene un dedito en pulgar en Z porque ocurrió una subluxación aquí. Tiene contractura que veremos más adelante y tiene sí datos de aparentemente inflamación crónica o hipertrofia sinovial crónica a nivel de las interfalángicas proximales, porque si se dan cuenta se ven así como más colchaditas, más grandecitas. Nódulos reumatoideos que ya no son tan frecuentes si el diagnóstico y el tratamiento se pone a tiempo. Miren lo que les decía, la evolución natural de los pacientes con, no sé si ven mi mano, con artritis es que la mano se vaya poniendo así, se vaya desviando en esta posición, así como podemos ver en esta imagen. Ya una mano de una paciente igual con artritis, con los deditos crónicos típicos, aquí podemos ver. Doctora, esa es la desviación ulnar. Esto es así como la desviación ulnar, así que la mano se desvía así. Aquí los deditos te voy a demostrar. Empezando desde aquí arriba, esto es un, espérate que no veo con la imagen. El carpo se encuadra, aquí como signo vemos encuadramiento del carpo, pérdida del valle con hipertrofia crónica aquí, dedo pulgar en Z, que se llama así, ¿verdad? Este pulgarcito en Z. Hay veces que también vemos el carpo en Z, lo veremos más adelante. Y aquí tenemos deditos en cuello de cisne y dedito en botonier. Cuello de cisne y botonier. Aquí lo vamos a ver más despacio. Botonier, hiperflexión de la proximal con hiperextensión de la distal. El cuello de cisne es todo lo contrario, hiperextensión de la proximal con hiperflexión, yo no creo que lo pueda hacer bien, con hiperflexión de la proximal. Cuello de cisne y dedito en botonier. Cualquiera de los dos pueden pasar en una misma paciente. Manos más avanzadas que lamentablemente ningún paciente debería llevar esta condición, pero a veces nos llega por muchas razones. Una de las razones a veces porque los pacientes o los mismos médicos subtratamos, en el sentido de que los pacientes se acostumbran a los esteroides, se acostumbran al dolor, se van a emergencia y se inyectan semanal una dexametasona, o van a la farmacia y compran, o al colmado y compran un Reumisone, que es un medicamento que no debería ni siquiera usarse sin prescripción, porque es una dosis alta de esteroides y los pacientes la usan de forma indiscriminada y ya veremos la importancia, o sea, todo el daño que pueden hacer los esteroides también. Entonces el problema con los esteroides es que mejoran el dolor, mejoran la inflamación, son buenísimos para eso, como si fuera magia, pero no modifican el curso de la enfermedad. Entonces yo mejoro mi dolor, yo estoy sin dolor, pero mi enfermedad sí sigue avanzando, mis huesitos siguen, la inflamación de cierta forma persiste y no se modifica para nada el curso de la enfermedad, solamente como que se aplaca y la esconde, pero muchas veces los pacientes también es porque no quieren el medicamento o se rehúsan o muchas cosas y lamentablemente a veces llegan a estas condiciones. Aquí vemos una hipotrofia de los músculos tenares aquí, carpo en Z, también el carpo que ocurre por una subluxación. Las subluxaciones ocurren es porque la inflamación en todo eso, en las articulaciones. Abril, Juan Ignacio. Perdón. Me quedé en que la inflamación destruye ligamentos, destruye músculos, ligamentos, entonces no hay que sostenga los deditos y se van y las articulaciones se pueden ir subluxando. Miren aquí, como les decía, la subluxación, la desviación ulnar. Aquí lo que me está mostrando es este signo que se llama signo de la tecla, que es la apófisis estiloides, porque se destruye todo lo que la sostiene, queda prácticamente flotando. Uno puede hundirla así con un dedito y ya vuelve y emerge. Lo mismo que pasa arriba, porque es de pequeñas articulaciones, igual pasa abajo. Los deditos de abajo se van contracturando. En esta ocasión, aquí se llaman dedos en martillo. Los dedos en martillo, entonces, pasa un problemita, que es que se van haciendo sobre huesos y se va cambiando el eje de equilibrio, el paciente ya camina de una forma y a eso se le va añadiendo problemas mecánicos. Por ejemplo, se te va dañando el tobillo, la rodilla, luego la cadera, no solamente por la artritis, sino por los problemas mecánicos añadidos al cambio en el eje del equilibrio o de la posición.
Miren nódulos reumatoideos, que es en el codo uno de los sitios más frecuentes donde aparecen los nódulos reumatoideos. Eventualmente todas las articulaciones se me pueden afectar. Inicia, como les dije, en las articulaciones pequeñas, pero tarde o temprano se me van a afectar. Espérense, déjenme. Ya, está en silencio. Se me van a afectar todas las articulaciones. Lo único que de cierta forma respeta la artritis reumatoide, y ojo con esto, es el esqueleto axial. Del esqueleto axial solamente por la artritis, o sea, de la columna, por la artritis, solamente se me afecta C1 y C2, porque son las únicas dos articulaciones que tienen tejido sinovial. Porque recuerden, ¿verdad?, que estamos hablando de que es una enfermedad que la fisiopatología ocurre en la sinovia. El resto de las articulaciones axiales, por la artritis per se, no se me afectan. Se me van dañando luego por artrosis y por los mismos problemas mecánicos que venimos mencionando. Entonces, ya yo revisé las demás articulaciones de mi paciente. ¿Qué yo debo hacer con esa paciente que la tengo sentadita frente a mí? Entonces, tener pendiente que, ya como les dije, la artritis es sistémica. Y hay cosas ahora que yo tengo que revisar y buscar. Empezando de arriba abajo, ¿cuál es la manifestación extraarticular más frecuente en los pacientes con artritis reumatoide? ¿Quién se atreve a decirme? Ustedes dieron todos artritis. Y eso probablemente era una pregunta. Yo creo que yo la puse y probablemente si no están conmigo se la van a poner en el examen. Manifestación extraarticular más frecuente de la artritis reumatoide. Y además, cuando estén en el examen, tienen que aprendérselo porque eso es algo súper común. Creo que eran la pulmonar, profe. ¿Quién me habló? Franny. Sí. Franny. En realidad, la pulmonar es la más agresiva, que es la fibrosis pulmonar, pero lo más común es la queratoconjuntivitis seca, o sea, ojo seco. Lo primero, o sea, lo más característico es que los pacientes hagan ojo rojo, ojo seco, pero a nivel del ojo igual pueden tener uveitis, pueden tener iritis, conjuntivitis, aséptica, ¿verdad? Y muchísimas complicaciones más. Entonces, yo tengo que enviar a esa paciente inmediatamente, yo tengo que darle un referimiento para que vaya a revisión oftalmológica. Y cada año igual hay que hacerle una revisión oftalmológica. Igual porque algunos de los tratamientos que van a utilizar puede afectarle de cierta forma el ojo. Sí dijiste, Franny, a nivel pulmonar. Pues sucede que a nivel pulmonar es lo que le da peor pronóstico al paciente. Los pacientes con artritis hacen fibrosis pulmonar. Entonces, ¿qué pasa con la fibrosis pulmonar? Que no da síntomas para nada hasta que esté muy avanzada. Entonces, en los pacientes, siempre que usted lo esté conociendo y ya de seguimiento, hay que mandarle a hacer una tomografía de tórax, sobre todo de alta resolución, para buscar datos de fibrosis subclínico. Casi siempre todos tienen un poquito de fibrosis. Y como le digo, se podría decir que hay una afectación cardíaca, una miocarditis. sí, voy para allá ahora, para lo cardíaco. Perfecto también. Espérate, no me dice ahora. ¿Me puedes hacer con play? Sí, cuando yo termine te voy. Entonces, sí, terminando con lo de la fibrosis. Espérense, déjeme quitar la imagen aquí porque ya te va a ser imposible. Entonces, miren, con lo de la fibrosis es algo muy, no le da nada, es algo muy importante porque hay que buscarla. Dile a Seba que te dé. Algo muy importante porque hay que buscarla. Espérense, dame un segundito. Aparte de que recuerden que ustedes tienen que buscar auscultar bien su paciente y buscar así con mucho cuidado que no haya fibrosis, tienen que mandar a hacer la tomografía. Y no solo mandarle a hacer la tomografía, tienen también que mandar al paciente a que vaya a un neumólogo y hacerse una espirometría y seguimiento anual, si no tiene complicación, seguimiento anual. Si ya tiene complicación, el manejo es en conjunto porque es multidisciplinario. A nivel cardíaco, no sé quién me lo mencionó, importantísimo. Los pacientes también hacen pericarditis, aunque no tan frecuente. Pero aparte de la pericarditis, los pacientes con artritis sí tienen, y ojo con esto, tienen el riesgo cardiovascular doblemente aumentado en comparación con las personas sanas.
un paciente, no importa la edad que tenga, si tiene artritis reumatoide, es como si fuera diabético e hipertenso al mismo tiempo. O sea, que puede morirse como si nada de un infarto. Y de hecho, los pacientes con artritis fallecen más de problemas cardiovasculares. Por tanto, siempre tiene que haber un control estricto de los niveles de colesterol, de triglicéridos, de la presión, de todo, o sea, revisión siempre y bien periódica con un cardiólogo, porque el riesgo cardiovascular es exageradamente alto, no importa la edad. Entonces ya lo mandé al cardiólogo, lo mandé al oftalmólogo, lo mandé al oculista, revisar si no tiene algún problema gástrico, porque probablemente cuando llegó a donde ustedes ya tiene mucho tiempo tomando AINES o tomando tal vez esteroides de forma indiscriminada y probablemente ya tenga gastritis. Si es una persona tal vez de edad también polimedicada, puede que tenga problemas y eso hay que como que saber ver cómo lo vamos a manejar. Entonces ya vimos que el tratamiento uno lo dirige, pero es multidisciplinario. Entonces, viendo esto, ya revisamos nuestra paciente y tenemos todo. ¿Quién se atreve de ustedes a hacerle la receta a esta paciente? Que ya nos trajo los laboratorios, nos trajo la radiografía, nos trajo todo, tiene artritis, tiene mucho dolor, no puede jugar con su videoconsola, ¿verdad? Eso es lo que le está mortificando. ¿Quién le va a hacer la receta? Atendiendo a lo que ustedes leyeron ya de artritis reumatoide. ¿Se atreve alguien a hacerla? Dice que el fármaco más eficaz es el metotrexato. Amanda, perfecto. Entonces, miren cómo le vamos a hacer la receta a esta paciente. El tratamiento o la piedra angular del tratamiento de la artritis reumatoide son estos 3 medicamentos que vemos aquí, que son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Dentro de ellos, como el más utilizado por muchas razones que vamos a explicar más adelante, es el metotrexate, pero cualquiera de los 3 estaría perfecto para utilizarse. Son la piedra angular del tratamiento. Y algo muy importante que tienen que recordar también, no existe en artritis reumatoide bueno, estás iniciando, vamos a ver cómo te va, o no tienes dolor ahora mismo, vamos a esperar. Si se tiene artritis, y ojalá que siempre sea así, que el paciente no esté malo, se inicia tratamiento inmediatamente. O sea, te diagnosticaron artritis, inmediatamente tratamiento con alguno de los fármacos modificadores de la enfermedad. Dentro de ellos el metotrexate es como el más utilizado. Los 3 tienen buen perfil de seguridad y perfil de eficacia igual. Pero el metotrexate, cuestión costo-beneficio en todo el mundo, es el más viable. En nuestro país, por ejemplo, el metotrexate tal vez te cueste 300 pesos mensual, estoy hablando, ¿verdad? La sulfasalacina aparece muy poco, o sea, son pocas farmacias que la tienen y es un problema, también es costoso. La leflunomida aparece, pero la diferencia sería de 300, vamos a ponerle 500 a 3,000 pesos, un ejemplo. Acuérdense que estos son medicamentos que no se le van a suspender al paciente, es una enfermedad crónica, entonces la diferencia ya como que se elige primero el metotrexate. El problema con el metotrexate, que a las personas no les gusta y causa mucha aversión, es que es un medicamento sumamente malo. Se da una sola vez a la semana, pero es amargo, cae mal, los pacientes le dan náusea, le da vómito, se pasan ese día así como encamados. En realidad causa mucho malestar gastrointestinal y causa aversión, incluso que ya el paciente de beberlo ya está vomitando. Pero el problema, ¿verdad?, económico muchas veces nos hace preferir y que el paciente se abstenga de tener el metotrexate. Problemas porque la gente lo deja, porque lamentablemente el metotrexate, para que los efectos se vean, se necesitan mínimo 4 semanas. Entonces, aquí viene esta partecita de aquí arriba. Estamos frente a mi paciente que tiene mucho dolor. Yo jamás en la vida puedo dejar a mi paciente un mes para ver a una dosis, porque probablemente haya que aumentar la dosis después de 4 semanas y esperar 3 semanas más para ver si la dosis fue eficiente. Yo tengo que ayudar a mi paciente con la sintomatología. Entonces, en este caso, ahí sí, siempre ponemos AINES de nuestra preferencia, dependiendo de las comorbilidades del paciente. En este caso, le podemos poner, por ejemplo, un heterocoxib, un diclofenac no trata menos porque es muy gastrolesivo,
un Celecox, por probablemente 7 días, sin más de ahí. Como terapia puente. Seguimos con los glucocorticoides. Los glucocorticoides lo vamos a utilizar porque son súper potentísimos antiinflamatorios. Y me van a mejorar mi paciente. Wow, se me va a acabar casi ya. Pero ya esta es la última diapositiva. Son súper potentes antiinflamatorios, como si fuera magia, pero igual, así como me hacen y me desinflaman, me causan efectos adversos. Me dañan los riñones, la vista, el corazón, gastrointestinal, síndrome de Cushing, de supresión adrenal, o sea, muchísimas cosas. Entonces, tratamos solamente de utilizarlo a dosis bajas, menos de 15 miligramos, por un corto periodo de tiempo. O sea, terapia puente hasta que el metotrexate nos haga el efecto. Sí tenemos como que explicar y hablar bien con el paciente, porque la mayoría de pacientes ya usan esteroides de forma, porque mejoran, y es muy fácil comprarse una dexametasona de forma indiscriminada. Y el hecho de que el metotrexate no mejore de una vez, que las dosis hay que ajustarlas, que caiga mal, y que esto de aquí arriba haga tanto bien, los pacientes a veces solamente se quedan con el esteroides sin darse cuenta de que la enfermedad va progresando y que aparte de eso están añadiendo otras comorbilidades. Entonces, en la receta sí le ponemos esteroides, o sea que yo le voy a poner 10 miligramos por 15 días. O hasta se lo puedo dejar por un mes, vamos a suponer que el metotrexate haga efecto, pero para disminuirlo y suspenderlo. Siempre que damos alguno de estos medicamentos, sobre todo el metotrexate, tenemos que darle a nuestro paciente ácido fólico para contrarrestar algunos de los efectos adversos del metotrexate. Y entonces aquí está, con estos puntitos aquí, la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina en algunos libros no está dentro de los medicamentos modificadores de la enfermedad, en otros sí. Pero la hidroxicloroquina en realidad es un inmunomodulador que lo vamos a utilizar en todas las enfermedades reumáticas, en todas las enfermedades reumáticas. Lo que hace es que inmunomodula, o sea, no es un tratamiento para utilizarse sola en la artritis reumatoide, pero sí como coadyuvante de alguno de estos tres medicamentos, de estos tres, de los fármacos modificadores de la enfermedad, que son los que el paciente nunca debe faltarle. Con la hidroxicloroquina ahora mismo es bueno que ustedes sepan que los pacientes estuvo muy de moda o está de moda la hidroxicloroquina y estoy seguro que han escuchado que hace daño cardíaco, que provoca falla, arritmia, torsada de Points, y que en el coronavirus estuvo muy relacionada con algunos problemas cardíacos. Se intentó utilizar, en algunos casos se encontraron beneficios, en la mayoría no, pero se intentó utilizar y se utilizó muchísimo, ¿verdad? En el coronavirus. Entonces, sí tiene una fama, tuvo una fama del problema cardíaco y de la arritmia. Es bueno que sepan que es un medicamento que se ha utilizado desde hace mucho tiempo en todas las enfermedades reumáticas y que en las enfermedades reumáticas, no importa la edad, no está relacionado con problemas cardíacos ni con arritmia. Tiene un buen perfil de seguridad. Se los digo porque en mi experiencia ahora mismo a cualquiera que uno le indique hidroxicloroquina se queda como así, como que uno tiene como que tratar de convencerlo y explicarle, incluso me ha tocado hasta buscarle evidencia de que en los pacientes con enfermedades reumáticas el beneficio es exageradísimo en comparación con casi nada de efectos adversos. Pero por la fama que tuvo, ¿verdad? Ya es un problema. Lamentablemente, la artritis es una enfermedad que tiene muchas vías fisiopatológicas y muchas veces el paciente no responde a las dosis máximas de estos medicamentos. Y lamentablemente hay que agregar otros medicamentos que son estos de aquí, los monoclonales o los medicamentos biológicos. Estos medicamentos biológicos son medicamentos con una ingeniería muy fina, son sumamente costosos y son muy finos porque van dirigidos específicamente a una de las citoquinas implicadas en la fisiopatología de la artritis. Algunos de ellos están los anti-TNFs, entre esos está el adalimumab, el etanercept, el abatacept, o sea, unos cuantos. Están los anti-IL6, que van dirigidos en contra de la interleuquina 6, como el tocilizumab. Entre paréntesis también es el medicamento que se usó y con buenos resultados también en los pacientes con coronavirus, con COVID. Ese fue el medicamento famoso, el tocilizumab, que al principio se usó muchísimo antes de que surgiera el remdesivir. Los anti-CD20, como el rituximab, que van en contra de ese marcador que tienen algunos linfocitos T, algunos medicamentos que actúan directamente inhibiendo la función de los linfocitos T, otros inhibidores
actúan inhibiendo las llanosquinasas, que son unas moleculitas que tenemos también, que son activadoras o proinflamatorias. También utilizadas, sobre todo el baricitinib, con buenos resultados en pacientes con coronavirus. Le digo eso de coronavirus, así como paréntesis, porque son medicamentos que están muy en boga. ¿Por qué se están utilizando? Porque lo que hace el coronavirus, ese virus, o sea, cuando la persona tiene COVID, es que hay una tormenta, que se llama así mismo tormenta de citoquinas, y lo que pasa es realmente una reacción hiperinflamatoria y termina siendo como una enfermedad inmunológica que responde obviamente a esteroides y que responde a todos los medicamentos que son inmunosupresores, porque lo que hay es una exageración de respuesta inflamatoria, que es lo que causa la trombosis, la afección pulmonar, la afección cerebral, la afección cardíaca, todo ese millón de cosas, que se controlan utilizando, por ejemplo, inhibidores de la interleuquina 6 o inhibiendo de base la llanosquinasa u otros medicamentos más. Entonces, jóvenes, aquí sí, esta es la última diapositiva. Tengo dos más, pero ya sé si las voy a dejar para después. ¿Alguna pregunta o dudas hasta aquí de artritis reumatoide? Sí, doctora, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si el diagnóstico puede ser una poliartritis, que sabemos que se presenta comúnmente en necrosis o obstrucción de las células, pero en algunos casos no puede presentarse la necrosis o siempre estará presente en la poliartritis. Yo no te estoy entendiendo. Yo creo que hay que aclarar algunos términos. Lo de poliartritis no es un diagnóstico, es como signos que tú describes para hacer un diagnóstico, porque hay muchas enfermedades que tienen poliartritis. Con lo de la necrosis, no sé si tú te refieres tal vez a la célula o a la parte fisiopatológica o no sé en qué sentido. Pero sí, poliartritis, hay muchas enfermedades que me pueden dar poliartritis. Por ejemplo, las espondiloartritis axiales sobre todo dan poliartritis, la fiebre reumática, la artritis gotosa, pero quedamos en que era artritis reumatoide porque esta era una poliartritis simétrica y de pequeñas articulaciones, que es el patrón típico de artritis, más factor reumatoide positivo, eritre y PCR elevada. No sé exactamente cómo la necrosis en ese sentido ahí tú te refieres, que tal vez tienes que aclararme esa partecita ahí. ¿Cómo a qué tú te refieres con relación a la necrosis? No, yo pensaba que, o sea, si la poliartritis era un signo que presentando la artritis reumatoides, pensaba que se podía observar obstrucción de la célula y por ende tejido necrotizante. No. No, tiene que revisar un poquito ahí, así tal vez los conceptos, porque obstrucción de la arteria, en realidad no, en realidad lo que está, en este caso, no estamos hablando de obstrucción de la arteria, el problema de la poliartritis, de la artritis reumatoide, es un problema a nivel de la sinovia, infiltración de células inflamatorias a nivel de la sinovia, y en esa sinovia, todas esas células inflamatorias también causan que el paciente tenga liberación sistémica. Ya nos vamos, sí, te puedes retirar. Al imagen. Hay inflamación sistémica por esa elevación de todas esas citoquinas que hacen que el paciente tenga febrícula, pérdida de peso, malestar general, fatiga y obviamente esas mismas citoquinas que van a afectar a los diferentes órganos, sobre todo ojo, pulmón, que son los principales. Que de hecho, en las nuevas teorías de arteritis reumatoide se cree, está casi ya seguro, la fisiopatología o la artritis reumatoide en realidad inicia en el pulmón, básicamente en el pulmón, con la citrulinización de ciertas proteínas y de, por ejemplo, de eso mismo, de la citrulinización de proteínas que básicamente inician en el pulmón, sobre todo cuando hay factores externos como es el cigarrillo o el tabaquismo, que es el principal factor de riesgo de cierta forma modificable. Lo de la necrosis, tal vez tiene que darte una leidita y así tal vez yo pueda aclararte más, porque no sé exactamente cómo a qué tú te estás refiriendo. Sí, doctora, fue un error mío, confundí los conceptos. Era la poliarteritis que yo me refería, no a la poliartritis. Ah, ya, Sí. sí, está bien, estamos muy lejos de ahí. Sí, me confundí con los conceptos, disculpe. La poliarteritis nodosa la vamos a ver también, es una vasculitis que está contemplada dentro de las enfermedades que vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Hasta aquí. ¿Ustedes creen que se quedan con algo de artritis? O sea, ¿cómo ustedes van a abordar así un paciente que tenga dolor articular? Sí. Claro, profe. Sí, doctora. Interesante la clase. O sea, esta paciente, usted decía que él no presentaba adormecimiento de las piernas.
Adormecimiento, perdón. de las piernas o de las articulaciones que estaban afectadas, que eran las manos. Ajá. Esto puede que se presente en algún momento, adormecimiento acompañado de dolor y imposibilidad. Claro que sí, y es bastante común que los pacientes también tengan síndrome del túnel del carpo. ¿Por qué? Porque tienen inflamación